¿Listo, Miranda? Sí, señor. Listo. Cuente 20 segundos en su cabecita. ¿20? Sí, Listo. iniciamos. Cordial saludo para todos. Soy Natalie Méndez, médico especialista en terapias funcionales. Les doy la bienvenida a su espacio de educación en salud, saludablemente activos. Estamos con el patrocinio de Nutriboticario, donde pueden ampliar información acerca de temas de salud y esquemas especializados de suplementación, fitoterapia, esquemas de homeopatía y esencias florales en el 524-9060 y en el celular 316-526-3746. Hoy continuamos hablando de salud y de salud intestinal, un tema bastante frecuente como causa de consulta en la consulta general y que también en este momento es importante por el deterioro en la calidad de vida. Estoy haciendo referencia al síndrome de intestino irritable. Una de cada 4 personas padece de este trastorno. La estadística general habla del 25% de pacientes que consultan por síntomas relacionados con dolor abdominal generalizado, que se exacerba con el consumo de alimentos o en el momento de las deposiciones. 2. Alteración en la función defecatoria. El paciente con síndrome de intestino irritable puede sugerir o además consultar por estreñimiento, o sea, deposiciones infrecuentes, duras y difícilmente evacuables, o también consultar por el dolor abdominal asociado a deposiciones diarreicas. Este es un trastorno que se tipifica como funcional, porque al paciente se le realizan paraclínicos, tanto paraclínicos clínicos como paraclínicos imagenológicos como TAC de abdomen o endoscopias tipo colonoscopia cuando son síntomas intestinales o del intestino inferior, y todos los hallazgos son normales. Al parecer, existe una sensibilidad anormal a nivel del intestino y funcionalmente también pueden existir alteraciones intraintestinales como alteraciones de la motilidad, alteraciones de las enzimas y del sistema de microbiota local. Lo cierto es que el síndrome de intestino irritable no es una condición intestinal aislada, es una condición que vincula trastornos de tipo emocional y existe evidencia científica de una correlación en la supresión de serotonina que tiene que ver con estrés, que tiene que ver con angustia, con depresión, con síndrome de ansiedad generalizada y por supuesto también una supresión en la síntesis de serotonina intestinal que predispone a mal funcionamiento intestinal, tan importante como predisponer al paciente no solo al dolor crónico, a las alteraciones de la microbiota, sino también a permeabilidad intestinal, que no solo perpetúa los síntomas intestinales, sino que agrava los síntomas emocionales. Es muy importante en el concepto de las medicinas integrativas, del concepto holístico de la medicina, resaltar que el síndrome de intestino irritable ha cobrado importancia precisamente por las alteraciones de tipo emocional conductual. Cuando el paciente empieza a presentar modificaciones en su adaptabilidad emocional, encontramos que no solo es sensible a la respuesta al estrés, que fácilmente del estrés pasa a la ansiedad y la ansiedad genera trastornos del sueño y todo el complejo sintomático que tiene que ver con las modificaciones emocionales, sino que impacta de manera negativa otras funciones como alteraciones cardiovasculares, alteraciones de tipo geniturinario y por supuesto también alteraciones de tipo emocional. Por eso hoy en Saludablemente Activos le damos relevancia a ese componente emocional que puede ser responsable de más del 80% de diferentes manifestaciones clínicas. Usted puede pensar que el dolor de cabeza es aislado,
pero no está relacionado con angustia, con trastornos del sueño, o que se han subido las cifras tensionales porque sí, ¿no? Puedes tener una preocupación o una situación puntual que esté desencadenando sobrecargas de adrenalina que generan cambios a nivel de arterias y también de respuesta contráctil del corazón. Hoy, ocuparnos del síndrome de intestino irritable nos obliga a dar manejo a la situación emocional y, por supuesto, regular la función intestinal. Y en cuanto a la función intestinal, debemos advertir que el síndrome de intestino irritable, aunque muchos pacientes consultan por el dolor generalizado, exacerbado por los alimentos, o también en el momento de la función defecatoria aumenta el dolor, y este patrón desorganizado de la función defecatoria, en ocasiones diarrea, otros estreñimiento, o puede ser un patrón predominante de acuerdo al paciente. Hay quienes consultan por dolor abdominal y estreñimiento y otros consultan por dolor abdominal y diarrea. Lo importante aquí es pensar que modulando la respuesta emocional podemos impactar de manera positiva la función intestinal. Y al regular la función intestinal se va a producir de manera normal la serotonina. Porque este es otro dato muy importante. La serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, de la felicidad, del equilibrio emocional, se sintetiza en más del 90% en el sistema nervioso entérico. Por eso, algunas reseñas científicas hablan de el segundo cerebro. El intestino cuenta con un sistema neuronal de más de 500.000 neuronas. 500.000 neuronas. Esto es sumamente importante y significativo para todo lo que tiene que ver con la distribución del sistema nervioso en todo el organismo. Y es allí, en ese sistema mioentérico, en donde se produce precisamente esta sustancia fundamental para el equilibrio emocional y, por supuesto, para mantener también en equilibrio el sistema emocional. Hoy plantearemos dos estrategias. Una enfocada a mantener los ciclos de bienestar, porque no siempre estamos bien, pero la idea es no caer a estos descensos de depresión, de angustia, y tampoco exaltarnos mucho, pero sí mantener esa meseta, esa línea estable de nuestras emociones para que no impacten de forma negativa nuestro sistema orgánico. A continuación, nuestro esquema especializado del día. Esquema terapéutico del día, con el patrocinio de Hacking de Francia. Así como nuestras emociones condicionan nuestros pensamientos y nuestra conducta, también nuestras emociones y el comportamiento químico de nuestro cerebro condiciona el buen funcionamiento de glándulas internas, sistema cardiovascular, sistema urinario, genital y, por supuesto, sistema digestivo. Y en doble vía, el sistema digestivo, al no funcionar bien, también puede impactar de manera negativa el buen funcionamiento cerebral y emocional. Hoy quiero, en una primera instancia, recomendar elementos de neuromodulación. Nos ayudan con el estrés, con la angustia, con esa tendencia depresiva, tal vez por circunstancias específicas. Y, por supuesto, nos ayuda a trabajar en la regulación y en el mantenimiento de los ciclos del sueño. Y este es otro aspecto fundamental. Si usted no duerme bien, su sistema nervioso no funciona bien, no se sintetizan las sustancias químicas que le permiten el equilibrio y la adaptación emocional y, por supuesto, esto también genera cambios a nivel orgánico. Mi primera propuesta hoy en Saludablemente Activos es el kit de la felicidad, el kit Neutra Neurakin. 3 componentes integran este kit de la felicidad. El primero es el Anxio Home. Es un recurso, una esencia germinal que promueve la síntesis de sustancias químicas en el cerebro que mantienen el equilibrio y promueven la felicidad y el bienestar. Integra conceptos como el hipericum y la valeriana, que reducen los picos de ansiedad, que promueven, como ya lo advertía, sustancias del bienestar y, por supuesto, nos ayudan a que el día a día sea más llevadero. Que si tenemos un evento puntual, una situación laboral, una situación de familia, algo que nos está generando malestar emocional, retomemos la normalidad. Ansiojón es una esencia germinal que se puede consumir 4 aspersiones debajo de la lengua
a primera hora de la mañana, cuando nos levantamos, ponemos los pies sobre la tierra, primero darle gracias a lo que ustedes tengan en su corazón, al Creador, a la vida, a la existencia, por darnos este nuevo despertar. Estos mecanismos de gratitud son muy importantes para empezar ya reseteados ese nuevo día y con una predisposición positiva. Después de dar gracias, 4 aspersiones debajo de la lengua del ansiojón van a ayudar a que el cerebro empiece a sintetizar y a interactuar en las neuronas estas sustancias químicas. En las neuronas y, por supuesto, en ciertas áreas cerebrales como la corteza órbitofrontal izquierda, que tiene que ver no solo con el equilibrio emocional, sino con la racionalización emocional. Decirnos, a pesar de cualquier circunstancia, que las cosas están bien, que todo va a estar mejor y que tenemos la capacidad para afrontar cualquier sea la situación que se nos imponga. Ansiojón, 4 aspersiones a primera hora de la mañana. Podemos repetir la dosificación a las 10 de la mañana. Complementario, en este kit de la felicidad Neutra Neurakin, tenemos el rescate. El rescate es una esencia floral que se propone como el camino a la autoexploración. El rescate tiene 5 esencias: ceracífera, clemátide, eliantemo, estrella de Belén e impaciencia. Estas 5 esencias florales que fueron el eje terapéutico del Dr. Bach cuando él buscaba explorar en el sistema emocional y en la interacción de ese paciente con su entorno inmediato, con personas, con naturaleza, con medio ambiente. Cuando mantenemos el equilibrio interno, podemos interactuar de manera positiva con el medio externo, personas, naturaleza, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque estas 5 esencias nos permiten explorar internamente qué está sucediendo, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis cualidades, defectos, en qué he actuado de forma productiva y en qué he fallado. Y este proceso de exploración nos lleva a un camino de autorreconocimiento y créanme que juega un papel muy importante en la reducción del juicio. Cuando nosotros dejamos de juzgar lo que nos sucede, de juzgar el ambiente, de juzgar los políticos, de juzgar a nuestra pareja, a nuestros hijos, disminuimos los sistemas de tensión con el entorno. Cuando usted se conoce un poco más, los juicios son mucho más generosos con las otras personas porque entendemos que nadie es perfecto, que todos somos luz y sombra, y esto lleva precisamente al mayor entendimiento de mí mismo y de las personas. Ese es el rescate, reduce el estrés, reduce la ansiedad, y cuando nos enfrentamos a situaciones de duelo, de pérdidas, de deterioro afectivo, allí está el rescate, precisamente para dar la mano y ayudarnos a salir avante de esta situación negativa. Rescate, 4 aspersiones debajo de la lengua a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Podemos hacer esta dosificación sostenida, si ustedes quieren, en el rescate, de acuerdo a la situación. Pueden ser 3 dosis, pero lo ideal son 2 de la tarde, 4 de la tarde, 4 aspersiones debajo de la lengua. Y lo que hablábamos, el sistema emocional alterado puede también alterar los ciclos del sueño. Si usted está muy ansioso, muy preocupado, usted no duerme bien, no logra hacerlo porque están esas ideas dando vueltas en la cabeza, ese ruido mental que le dice muchas cosas, que especula acerca de lo que piensan de usted, que está diciéndole que el día de mañana tal vez no va a ser muy prometedor, que usted no tiene la capacidad para afrontarlo. Entonces, ese ruido hay que silenciarlo, hay que disminuir esa carga de preocupaciones en la noche para que usted pueda tener un día, el matutino, el que sigue, pues muy productivo, que usted sea capaz de llevar a cabo las diferentes actividades o de proponerse nuevos proyectos. Para eso es el Somniakin, estrategia también incluida en el kit de la felicidad. Recuerden que este es un concepto que viene con el ansiojón, rescate y Somniakin. Del Somniakin sugiero consumir 4 aspersiones debajo de la lengua a las 9 de la noche y antes de dormir. Este kit de la felicidad usted puede realizarlo, un esquema de 30 a 60 días. Recuerde que pueden ampliar información en el 524-9060 y en el 316-526-3746. Asociado, por supuesto, a todo lo que hemos hablado de trastorno emocional, maladaptación emocional, angustia, tristeza, frustración, preocupaciones,
Viene también lo que hemos hablado, el componente intestinal. Finalmente el paciente nos consulta por el dolor, nos consulta porque no está presentando de forma natural el ciclo defecatorio, sea porque tiene estreñimiento. Recuerden ustedes que estreñimiento son deposiciones infrecuentes, duras, difícilmente evacuables. Hay pacientes que a veces se demoran hasta 3 días en presentar deposiciones y esto genera gran malestar, malestar en la ingesta de alimentos, malestar por dolor abdominal, y hay quienes consultan por función abdominal o intestinal excesiva, que puede manifestarse con diarrea. Aquí presentamos el esquema asociado el esquema Neutra-Neuraquin, que es el kit de la felicidad, el Colanoquin. El Colanoquin es un esquema de fibra especializada. Como primer elemento tiene los beta-glucanos de la avena. Los beta-glucanos son los bioactivos funcionales estandarizados y especializados de esta fibra extraordinaria, que no solo tiene una gran capacidad de regular el movimiento intestinal, sino que son potentes antiinflamatorios. Los beta-glucanos de la avena generan una protección en las células de la mucosa intestinal, previniendo el desarrollo de pólipos, divertículos, colitis, entre otros procesos que deterioran la función intestinal y, por supuesto, se hacen manifiesto como dolor tipo crónico. Y en el intestino irritable también reducen los espasmos y el dolor. Estos betaglucanos de la avena están asociados a 2 fibras que aumentan el bolo fecal en caso de ser necesarios o por estreñimiento o regulan la evacuación en el paciente que sufre de diarrea. Son el psyllium y el glucomanano, que también son adicional antiinflamatorios y reguladores del aporte hídrico. La combinación del psyllium y glucomanano por cada gramo de esta sinergia de fibras retiene 200 mililitros de agua, promoviendo aumento del bolo fecal y la evacuación facilitada del mismo. Por último, Bacillus coagulans, que son cepas de probióticos que protegen el intestino, regulan la función enzimática, regulan el ambiente inmunológico local y, por supuesto, también optimizan la función evacuatoria. Los Bacillus coagulans vienen en mega concentración, 60 billones de unidades formadoras de colonia por sobre. Este es un esquema Colanoquin que viene en sobres. Y en el caso del paciente con síndrome de intestino irritable, en donde predomina dolor abdominal con estreñimiento, sugerimos un sobre de Colanoquin mezclado en agua, bien homogenizado. Se consume en horas de la noche, seguido de un vaso de agua. Este esquema Colanoquin debe llevarse a cabo diario por 30 días. En el paciente en el cual predomina el dolor abdominal con diarrea, sugerimos el siguiente esquema. Colanoquin, un sobre diluido en agua, bien homogenizado, 2 veces a la semana, puede ser martes y sábado, y complementar el esquema con el Ensidófilus. El Ensidófilus tiene los probióticos, tiene inulina, oligosacáridos, papaína y bromelina. El Ensidófilus es una estrategia simbiótica de protección intestinal muy indicada en el paciente con síndrome de intestino irritable en donde predomina la diarrea. Ensidófilus, una cápsula en medio de las comidas, desayuno, almuerzo y cena durante 2 meses. Asociado al Colanoquin, mezclado en agua, un sobre en las noches, martes y sábado. Y por supuesto, cuando la base es emocional, no olviden el kit de la felicidad. Kit Neutra-Neuraquin. Ansiojón, 4 aspersiones debajo de la lengua al levantarse a las 10 de la mañana. Rescate, 4 aspersiones debajo de la lengua a las 2 de la tarde, 4 de la tarde. Y el Sopniaquin, que es el neuromodulador para inducir naturalmente el sueño, 4 aspersiones a las 9 de la noche, 4 aspersiones debajo de la lengua antes de dormir. Esta es nuestra propuesta para el síndrome de intestino irritable, que pueden ampliar información, por supuesto, con las asesoras especializadas del Nutriboticario en el 524-9060, en el 316-526-3746. Por aquí nos está ya ingresando las primeras preguntas y muchas gracias por la participación. Me preguntan, ¿los niños pueden sufrir de intestino irritable? Sí, los chicos pueden sufrir de intestino irritable. De hecho, es muy frecuente observar en niños síndrome de intestino irritable en donde predomina el dolor abdominal y el estreñimiento.
Y aquí es fundamental, primero, con los chicos evaluar muy bien qué está pasando en su respuesta emocional, se están adaptando bien a determinadas circunstancias, al colegio, a las situaciones de familia, de pronto hay mucho conflicto en la casa, esto puede estarlos afectando de manera negativa, entonces vamos a analizar qué puede ser el factor desencadenante, pero sí pueden vivirlo. Los chiquitines igual, a partir del año de edad pueden consumir el kit Neutra Neuraquin. No está contraindicado, las esencias florales y esencias germinales se adaptan muy bien al sistema orgánico y sistema nervioso de los chiquitines. Aunque es raro ver chiquitos menores de 5 años estresados y angustiados, a veces las circunstancias de familia o sociales pueden desencadenarlo. Entonces puede consumirlo sin ningún inconveniente el kit Neutra Neuraquin. En niños menores de 5 años, entre 1 y 5 años, con estreñimiento o diarrea crónica, primero deben ser evaluados por el pediatra, descartar causas orgánicas y después de descartarlo, si se ha sugerido el diagnóstico de síndrome de intestino irritable y predomina la diarrea o también el cuadro de estreñimiento, sugerimos el Encidófilus, abrir y mezclar 2 cápsulas en medio vaso de jugo y consumirlo después del desayuno en un esquema de 50 días. En chicos un poco más grandes, en donde ya se esté presentando el evento de diarrea o estreñimiento y ya sean mayor de 10 años, podemos consumir el Colanoquin. Recuerden ustedes, la fibra especializada con beta-glucanos de la avena, glucomanana, psyllium y probióticos pueden consumirse en chicos mayores de 10 años. En estreñimiento, un sobre mezclado bien homogenizado en un vaso de agua, seguido de un vaso de agua todas las noches por 30 días. Y en el caso de chicos mayores de 10 años en donde predomine la diarrea, hacemos el esquema del Colanoquin, un sobre en agua, bien mezcladito, después de la cena los días martes y los días sábado, y le complementamos el esquema con el Encidófilus, una cápsula en medio de cada comida por 50 días. Bueno, por acá nos están reportando sintonía, que nos están siguiendo en Facebook, el Facebook de Nutriboticario. Muy bien. A ver, Viviana Martínez, muchas gracias. Gracias a ustedes por sus consejos. Y también nos dicen así, gracias por los consejos. A ustedes muchas gracias por seguir este programa Saludablemente Activos. Recuerden que es un espacio de educación en salud en donde planteamos temas que ustedes han sugerido. Lo han sugerido en la línea de Nutriboticario 524-9060 o en el 316-526-3746. Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, me han hecho 2 preguntas muy interesantes y que me faltó especificarlo realmente. ¿A los adultos mayores también se les puede diagnosticar intestino irritable? Sí, se les puede diagnosticar. Pero en un adulto mayor de 50 años que nunca ha sufrido del intestino y que después de los 50 años consulta por dolor abdominal, porque no presenta deposiciones normales o que son deposiciones como bolitas de chivo o en tiritas, en este paciente, antes de pensar en síndrome de intestino irritable, hay que realizarle una colonoscopia. En todo paciente mayor de 50 años con síntomas intestinales de reciente aparición o así haya toda la vida sufrido del intestino, pero ahora ya es diferente, el patrón defecatorio es diferente, a veces con pinticas de sangre, en fin, hay que realizar una colonoscopia. En la colonoscopia ya se va a descartar cuadro estructural, ya sea pólipos, divertículos o casos desafortunados, a veces situaciones mucho más complejas como cáncer de colon, colitis ulcerativa, pues allí se debe tratar el diagnóstico específico y si la colonoscopia sale muy bien, en el adulto mayor de 50 años, hacemos el esquema de síndrome de intestino irritable. Kit Neutra Neuraquin con el Ansiojón, Rescate y Somniaquin, esquema Colanoquin, un sobre en horas de la noche, después de cena ideal durante 30 noches y en el caso en donde predomine el dolor abdominal y la diarrea, recuerden ustedes, sería el Kit Neutra Neuraquin, el Colanoquin 2 veces a la semana, martes y sábado, y complementamos con el Encidófilus, una cápsula en medio de cada comida durante 50 días. Recuerden ampliar información en el 524-9060 y en el 316-526-3746. Hasta aquí este espacio de educación en salud
saludablemente activos. Recuerden dejar sus comentarios en el WhatsApp de Nutriboticario qué temas les gustaría que planteáramos. Ya tenemos definido por sugerencia de ustedes el tema del próximo jueves a las 11 de la mañana. Estaremos hablando de hipertensión arterial. Es un tema muy importante, ya no es un tema de adultos, es un tema que lo observamos cada vez más frecuentemente en adultos jóvenes y tenemos cómo prevenirlo. También es importante tener en cuenta que en todas las patologías, hipertensión, intestino irritable, ansiedad, cualquiera que sea, es importante que ustedes modifiquen su estilo de vida. Muy importante consumir frutas, verduras, alimentos integrales, libres de gluten, por supuesto, hacer ejercicio, 35